Oscar, bueno, cuéntame, ¿qué recuerdas de esa nota que pudiste hacer a este señor que decía tener un trozo de un ovni? Tú tuviste la oportunidad de hacer dos notas acá en el diario El Día. Cuenta un poco cómo surge esa nota, cómo llega a ti este señor. Bueno, eso fue a principios de los 90, me recuerdo yo, por ahí 93, 94, no me recuerdo bien el año en que fue, pero este señor, el señor Tabé, llegó a mi oficina de Coquimbo, porque yo trabajaba en Coquimbo, estaba a cargo de la oficina de Coquimbo, la oficina de prensa, y él llegó con un trozo de metal y me dijo que si había la posibilidad de que yo pudiera difundir que él tenía un trozo que era extraterrestre, que era un metal que no estaba en la Tierra, y traía varios certificados que demostraban que ese metal no existía acá en la Tierra. Me llevó los certificados, llevó el trozo de metal, me dijo que eran dos los trozos de metal que él había rescatado en la cordillera al interior de Ovalle, en una excursión que él andaba. Le tocó por la noche, en una noche muy clara, le tocó ver la aparición de un platillo volador, me dijo en esa oportunidad, y que ese platillo volador se bajó y al pasar cerca de los cerros, tocó la punta de uno de los cerros de ahí donde él estaba. Entonces, él como vio eso, al otro día, a primeras horas, partió hacia el lugar donde vio que había habido este choque del platillo volador, y llegó al lugar. Si mal no recuerdo, dijo que les costó llegar porque estaba como a 5.000 metros de altura, en la punta donde él había visto que había pasado y había chocado el platillo volador. Y cuando iba llegando al lugar, ya a distancia del lugar, él veía un brillo en el suelo, que veía un brillo así bien resplandeciente, que era como cuando el sol rebota en un espejo. Y que él lo siguió, y cuando llegó al lugar se encontró con estos trozos de metal que eran de color oscuro, pero cuando uno los movía eran como blanquizco, como cuando brilla un espejo. Así eran, pero en sí eran de color oscuro y era un material bastante extraño. Yo debo reconocer que yo toda mi vida he sido bastante escéptico de esto. De hecho, dudé en hacerle la nota porque para mí no representaba mucho interés periodístico, pero viendo el interés de él y el interés científico que él demostró por esos trozos de metal, opté por hacerle una nota y ofrecérsela a mi editor. Y mi editor aceptó la nota, me recuerdo, en esa época, y le pareció bastante interesante porque incluso hizo un llamado en la portada con la nota esa que yo publiqué. Y ahí me contó que él había recogido estos pedazos de trozo y se lo había traído y lo había llevado a diferentes partes para que lo examinaran, para saber qué es lo que era. Siendo yo escéptico, como decía recién, me pareció muy extraño que, siendo unos trozos de metal relativamente pequeños, eran muy pesados. Entonces, porque él llegó con un trozo a mi oficina, entonces me lo puso en el escritorio y me dijo: tómelo, véalo, revíselo. Me dijo: no le va a pasar nada, me dijo: si esto no tiene radioactividad, nada. Y yo lo tomé y me costó tomarlo, porque me tocó levantarlo del escritorio por el peso que tenía este trozo de metal. Eso sí me sorprendió siempre, me sorprendió, y las características que tenía, que como que brillaba cuando uno lo movía, daba cierto resplandor. Y de verdad que yo no había visto nunca un metal así, pero pensé que era un metal que existía acá en la Tierra, en esa instancia. Eso fue lo que me pareció, dada la incredulidad mía, por supuesto, y siempre muy pegado a lo muy natural de mi parte, que todavía soy así. Pero tenía esas características que a mí, hasta el día de hoy lo recuerdo, que esas características no las he vuelto a ver nunca más en ningún otro metal de los que he tomado. He tomado metales pesados como un trozo de oro, por ejemplo, que el oro es pesado. Una vez me pasaron una barra de oro, no la pude levantar del lugar donde estaba, me fue imposible levantarla con una mano, y me recordé, yo cuando pasaron esa barra de oro, me recordé precisamente de ese metal que me había llevado el señor Tabé. Y después de eso le hice una segunda nota, porque esa vez fue que me presentó el material, y le hice una segunda nota, y ahí pudimos fotografiar los dos trozos que él tenía, y hicimos una nota más amplia. Ahí me contó la historia, y no solamente de que dice que el platillo volador no se estrelló, sino que le pegó a la punta del cerro y saltaron así como unas llamas, algo así brillante, y él al otro día fue y encontró lo que encontró. Pero el platillo volador se elevó rápidamente y desapareció de un cielo que era muy claro en esa noche al interior de Ovalle, en la cordillera. Entonces me contó no solamente que había recuperado esos metales y lo había recogido, sino que tiempo después, él estando una noche en su casa,
dice que sintió como que alguien pisaba hojas en el otoño, iba caminando sobre hojas secas, sintió así una brisa, un viento que entró a su casa. Dice que él miró, él estaba en su dormitorio, parece que me dijo que estaba, y miró hacia donde él tenía los metales, que los tenía en una vitrina, en una parte determinada de su casa, en el comedor, y dice que entró un ser, según él, extraterrestre, entró muy silenciosamente, solamente se sentía esa brisa y esas hojas que sonaban, y sacó los metales y se los llevó. Se los llevó y salió tal como entró, y posteriormente, otra noche, volvió el mismo ser, un ser luminoso como él lo contó, volvió y les dejó los metales exactamente en la vitrina donde él los tenía, y se retiró y nunca más volvió a tener un contacto de esa naturaleza, y se quedó él con los metales. Él siguió haciéndole algunas pericias y lo envió a algunas universidades, varias universidades le habían hecho pericias, y los resultados de los papeles, los certificados que él tenía decían que era un metal que en ese momento no existía en la Tierra, por lo menos acá no se encontraba. No dijeron que era extraterrestre, pero sí dijeron que no se encontraba acá en la Tierra, por lo menos ese tipo de metal era un metal desconocido absolutamente para ellos, y fueron certificados de varias universidades que él me presentó en la segunda oportunidad. Y esa historia es una historia que este señor la mantuvo por muchos años, y yo me lo encontré muchas veces más. Me lo encontraba en la feria, porque él iba a comprar a la feria, yo también iba a comprar a la feria, así que ahí nos encontrábamos, nos saludábamos y me contaba un poco lo que había pasado. La última vez que hablé con él, hace bastante tiempo ya, quería vender esos metales, pero vendérselo a alguna institución científica, no venderla por cambio de dinero, sino que para que a alguien le sirviera, tuviera una utilidad científica acá en la Tierra. Fue lo último que supe yo de lo que pasó con esos metales, que yo doy fe de la historia que él contó, que me contó a mí, y que yo la transcribí tal como él me la contó, la transcribí en 2 notas que yo hice en el diario, una bastante ampliada de una página y otra de media página, me recuerdo, que hice en esos años, y es una historia que ha permanecido en mi mente porque fue bastante raro y poco usual que yo hiciera una nota de esa naturaleza y que alguien llegara a mi oficina con un trozo de metal de esas características. Muchas gracias, Oscar. Ok, gracias a ti.